no voy a hacer. Solamente he tomado lo que me parece más hondo, más significativo, y de lo que he visto, a mi modo de ver, el problema estaba en lo de la decisión judicial, o sea, el tema de la fundamentación de las sentencias. Pero, ¿cómo? ¿Por qué ese tema si es relativo a las sentencias? No solamente a las sentencias. Nuestro problema, a ser parte de la organización de justicia, es algo que trasciende verticalmente a todos los organismos y tribunales que integramos el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque los señores y señoras secretarios, con su actividad, también son parte de la decisión judicial. En una simple providencia de trámite, en una resolución que debe tener una proyección de contrariar con otra parte, o sea, lo que sería una interlocutoria y una decisión definitiva, una sentencia definitiva de la instancia. También, obviamente, que el trabajo del actuario o de la actuaria es de profunda significación. Por eso dije que va en todo sentido, vertical y horizontal. Nuestra tarea dentro de la Administración de Justicia es muy específica en relación a los otros poderes del Estado que no tienen el sistema incorporado a nosotros para hacer realidad la Administración de Justicia. Por eso no quiero hablar de lo que hoy es una simple resolución, de una resolución interlocutoria, una sentencia definitiva, y sí decir algo que creo que hace mucho a estar acá, a estar en la justicia, y que yo he denominado crecer en la justicia. Porque la proyección, ¿no es cierto?, del día que uno entra acá, no es otra cosa que ir evolucionando al compás de los tiempos, a los distintos métodos, a las distintas formas que van teniendo las épocas, y que en definitiva es nuestro problema, y de ir ajustándonos en las variaciones de tiempo a cómo vamos a ir ajustando nuestra tarea en el día a día. ¿Por qué lo digo? Porque si veo mi caso, resulta que estaba empezando a trabajar y tenía la Constitución de 1853. Después vino la reforma del 94. También se reformó la Constitución de Jujuy en los años 90. Y finalmente hoy tenemos una nueva Constitución en la provincia de Jujuy. Si vamos a ir más a lo sustancial, bueno, aparte de la carta, tenemos que el Código Civil que nosotros estudiábamos en su momento, después del año 68 con los 17711, y con el nuevo código vigente actualmente, el nuevo código, con la unificación de lo que antes parecía que no se iba a unificar nunca, se terminó unificando. Entonces es un plexo normativo enorme, pero a la par ha ido evolucionando enormemente la sociedad. Yo acá vengo a hablar de principio y de paradigma en la forma de hacer las sentencias, y que se han mantenido inconmovibles. No, de ninguna manera. Como todo deben ir. Aunque alguien diga no bunile sul sole, que quiere decir que no hay nada nuevo bajo el sol, para nosotros en el mundo jurídico sí lo hay. Sí lo hay. Imagínense toda la cuestión de la identidad de las personas. Imagínense todo lo que ha cambiado, el paradigma con respecto al medio ambiente. Imagínense todo el paradigma
que se vive actualmente con los temas de violencia de género o perspectiva de género. Todo cambia. ¿Y por qué yo digo que hay que seguir siempre creciendo? Porque si somos un recurso humano puesto para eso, el desprestigio del recurso implica que se abroquele en sus recuerdos, en su forma de trabajar y no atienda a otras cosas que la sociedad nos demanda todos los días. Para no ser tan genérico, voy a ir al tema que yo entendí que a ustedes les puede interesar. Y también porque entiendo que probablemente estoy ante futuros jueces que el día de mañana se presentarán en un concurso o lo llevará la vida a esa proposición y tienen que prepararse desde el día que están, sea desde el secretariado, sea desde el empleado administrativo o algún otro rol específico dentro del Poder Judicial. ¿Saben por qué? Porque esto no es una rutina. Si yo aprendo algo para mí, me lo llevo conmigo. Y si yo estoy acá solamente para cumplir con una formalidad, creo que erro el destino. Le he sentido la obligación de venir a estar con ustedes. ¿Por qué? Porque son muchos años. Y para hablar, creo que tengo algo que decir. Valga la redundancia. Si fuera una cosa más, pues no estaría acá. Creo que tengo algo para decir. Y sin duda, es para que lo aprovechen, o mi intención es que dentro de la escala de ustedes, de sus proyectos, de sus ambiciones, les sirva de algo. Me voy a ir al tema de la decisión judicial y después voy a hacer alguna acotación. En el mundo del derecho siempre ha preocupado la decisión judicial. No solo al mundo del derecho, sino a otros sectores que no son del mundo del derecho, le impacta y necesita de una decisión judicial. Así sea una simple providencia, en un acto secreto, como lo dije, o en una sentencia definitiva. Nuestra tarea en ese sentido es científica, porque mucha gente cree que nuestra ciencia, al ser social, tiene una amplitud tal, ¿no es cierto?, y quiere hacer aparecer a la ciencia exacta, cosa que no es nunca así, porque nuestra ciencia se basa en la conducta humana, esencialmente. Estamos todos los días sobre eso, de la vida de la gente, que su existencia la resuelve en base a su conducta. Entonces, ese es el problema. Y ahí viene que esto tiene un método para decidirse. Estaba leyendo, refrescando, no es una clase de derecho procesal civil, obviamente. Estaba refrescando la obra de Ricardo Luis Lorenzetti en este punto, que yo he decidido tomarlo como exposición troncal. La gente espera una decisión, hay que hacer una sentencia. Y para eso, esto es un tema que siempre se discutió entre juristas, entre los mismos legisladores lo tienen que tener en cuenta. Y uno mismo, cuando está trabajando en su despacho, haciendo la parte de decreto, la parte de instrucción, antes de llegar a la audiencia del juicio ordinario oral, ¿qué aconseja el doctor Lorenzetti? Y es verdad, yo lo he vivido a lo largo de todos estos años. Para poder hacer una sentencia, un fallo o tomar una decisión, aconseja el método deductivo. Prima, en muchas sentencias de la Corte aparte, se lo ha dicho muchas veces. Hay que identificar un conjunto de premisas jurídicas válidas que permitan formular un enunciado normativo general. Un problema
acceder al caso. Usted tiene que leer muy bien la causa, leer o verla, mediante algún medio. Una vez que tiene la discusión que se da en ese juicio, va en procura de una serie de normas, o una norma que le va a permitir, ¿no es cierto?, ir desgrenando todos los pasos que hay que ir haciendo para dictar una sentencia que está sujeta a comprobaciones. Una vez que usted tiene la norma, que sería la premisa mayor, o al revés, que tiene todo el enunciado fáctico, o sea, me refiero al conjunto de hechos, no cualquier hechos, al conjunto de hechos que usted tiene de incidencia y aceptados de acuerdo al régimen procesal de su código, de su provincia, o el algoritmo procesal que sea, y va a determinar cuáles son esos hechos en la sentencia sobre los cuales, sobre eso se tiene que pronunciar. No traer otros que son de afuera, o suponerlo, o darlo por supuesto. Una vez que usted está más o menos con ese panorama, todos los hechos, toda la discusión, que sería sobre todo cómo va a resolver la cuestión contradictoria, cómo va afinando su decisión, porque de eso es lo que se trata. No hay una verdad acá, otra verdad acá, pero ¿cuál es? Y de acuerdo a los hechos, como dice la Corte en la doctrina de la arbitrariedad, la sentencia siempre debe ser una derivación razonada del derecho vigente, aplicada a las pruebas o a los hechos comprobados de la causa. Siempre una derivación razonada, ¿no es cierto?, de acuerdo a los hechos probados y acreditados en la causa. Cuando usted ha hecho esto, empieza, ¿no es cierto?, lo que tiene que decir en su fundamento para dar una solución. Por el artículo tal del Código, por el artículo tal de la Ley de Amparo, por el artículo tal de la Ley de Consumidor, y de acuerdo a estos hechos, ¿no es cierto?, yo afino una solución. ¿Cuál es el problema con el método deductivo? Que dijeron muchos, y a muchos estudiosos del derecho lo ha develado, si esta es la forma única que hay para resolver una contienda. A lo cual, lógicamente, dada la experiencia de juristas y los tiempos, se ha visto como un método que en primer lugar hay que verlo, como dice Lorenzetti, así en esa escala, y después ir hacia otra forma, ¿no es cierto?, que también son válidas y debe tener en cuenta el juez al momento de poder dictar una sentencia, que no es tan distinto a ir haciendo los decretos, más chiquito por supuesto en proporción, pero ese es el problema. Y aplico el 316 a la prueba, ¿no es cierto?, en poder del adversario, con estas modificaciones. Aplico el 259 de las reglas procesales de esta forma, y esta medida cautelar no tiene nombre. ¿Y cuál es el problema? Puede ser innovativa, o no nominada, o innominada, pero mientras sirva para asegurar los resultados del juicio, el juez tiene las facultades de hacerlo. No debe olvidar que tiene que tener eso, siempre las dos cosas, la apariencia del derecho y el peligro en la demora. O sea que es una actividad plástica también, de creación, porque si no encuentra en el catálogo la que tiene, pues bien, lo que no podemos hacer nosotros es quedarnos callados, sino que hay que buscar la norma de derecho objetivo o bien procesal que va a justificar un pronunciamiento. Lo que no puede dejar de hacer es fundamental, es decir, por qué lo hace y cómo lo ha hecho, más que nada para que explique cómo lo ha hecho, porque nuestros actos están sujetos a control. ¿Cómo va a elaborar el recurrente los agravios, los perjuicios que le causa el fallo, si usted no explica cómo? La Corte ha dicho,
no hay fundamentación o carece de fundamentación el fallo, no hay fallo. Es una regla de validez de la sentencia. Cuando usted tiene una norma que es muy clara para resolver un caso, es todo suficiente. En ella va a encontrar todo lo que necesita haciendo la interpretación, y aparte de esa garantía que es propia del método deductivo, neutralidad moral. O sea, si la norma está, usted no puede decir, ¿no es cierto? Bueno, está, es válida, pero no puede entrar en condicionamientos para la aplicación de si es moral o el mérito que tiene. La norma de derecho está. Ahora viene otro problema. Primero está eso. Ley ambigua. O una norma general. La buena fe. El Código de Leyes ya hablaba de la buena fe en cuanto a los contratos. Pero en el nuevo Código resulta que está puesto como uno de los grandes pilares del derecho civil, del derecho privado, la norma de la buena fe. Pero norma operativa. No es que la tenemos ahí y lo vamos a suponer. Pero tiene un estatus jurídico. En cambio, ¿no es cierto? Si hay una contradicción con la buena fe y hay una suposición de la buena fe, hay que arrimar algo para que ese estado se caiga de presunción de buena fe. Y eso está precisamente condicionando la aplicación de una norma. O sea, yo vengo con un pagaré, ¿no es cierto?, que es perfecto en toda su formalidad extrínseca y tiene, como todas las obligaciones capturadas, la presunción de la causa. Pero claro, hay veces que reúne todos los requisitos exteriores, formales, extrínsecos, pero hasta puede haber un problema de mala fe en cuanto a que se utilizó un pagaré formalmente válido que no había sido dado para pago, para salvar una obligación, simplemente había sido arrimado como una garantía. La obligación se pagó, entonces el pagaré, si vamos a decirlo en serio, se le acabó la causa. Habrá que hacerlo al procedimiento si es que es necesario, pero hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, en el juicio, en la sentencia dictada, si se revertiera la situación que quedó con el juicio ejecutivo, que no se observaban conductas de la buena fe, al contrario, se la echó por tierra. Y eso puede tener un significado dentro de una sentencia. Y quizás hasta más allá puede quedar expedita una vía de daños y perjuicios. Puede quedar a la postre, ¿no es cierto?, ahí en ese mismo juicio de conocimiento amplio, el tema de una multa, el tema de una sanción. No es la buena fe porque sí, y si no se cumplió, no pasa nada. No. Esto debe ser objeto de especial atención. La ley injusta, el método, dice, che, yo me tengo que desentender de esta cuestión, en principio, pero ahí viene otra cuestión más. Hay que hacer un control externo, también, de la ley, con principios del derecho natural positivizado. ¿Por qué pone Lorenzetti positivizado? Porque el principio de derecho no es cualquiera, tiene que estar dentro de nuestro derecho positivo. El juez no tiene la libertad de razonar sobre una cuestión de derecho
y teórico, y un naturalista, o y un filosófico, sino que tiene que estar positivizado, porque nosotros aplicamos la ley, aunque sea en grado de principio. No podemos salirnos de la ley, así como no somos jueces automáticos en aplicar la ley, tampoco nos podemos desentender, porque si yo no la observo o voy, porque sí, ¿no es cierto?, fuera de la ley, lo más probable es que mi sentencia no cause ningún beneficio a nadie, sobre todo a la Administración General de Justicia, porque sería una sentencia contra ley. Otro problema más. El derecho, dice, es una ciencia de problemas y no meramente especulativa. O sea, no es solo la atracción. Y a los problemas hay que darle soluciones. No quedamos solamente con el dictado de la sentencia y que esta, por obra de magia, ¿no es cierto?, le resuelve todos los problemas a la gente. Hay que hacerlo real. Uno de los primeros compromisos del juez, compromiso no solo de dictar la sentencia, sino de hacerla cumplir. ¿Cómo? Mediante el ejercicio de la prudencia, no en forma especulativa, que si cambia de gobierno, que para antes de nosotros era esto, que para el otro era aquello. No puedo hacer eso, porque esas son valoraciones fuera de lo jurídico, serán limitaciones del juez, pero fuera de lo jurídico. Y la cuestión de la argumentación que se ha dado en estos tiempos, ¿no es cierto?, como una nueva manera o como una nueva forma, aparte de lo que podría faltarle al método deductivo, se basa, ¿no es cierto?, en cuestiones que son previamente acumuladas. ¿Qué dice Lorenzetti? Hay dos posturas: los casos fáciles y los casos difíciles. Parecen dos términos tan sencillos, pero no tienen nada de sencillo. Lo que sí es sencillo, que no se refiere a si es fácil o difícil de acuerdo a los conocimientos del juez. Nada que ver. Siempre dentro de la línea de Lorenzetti, lo fácil sería cuando usted tiene una norma ejemplar, la que corresponde, y la aplica directamente. Pero, ¿qué pasa cuando hay varias normas? Cuando hay varias fuentes normativizadas, usted tiene dificultad, ¿no es cierto?, para aplicar esa norma. Ahí entramos ya, digamos, por ejemplo, a un caso difícil. ¿Por qué? Porque las normas son todas obligatorias. El problema es desentrañar cuál es la más aceptada o no y descartar. Tiene que hacer casi lo mismo que en el método deductivo. ¿Qué voy a tener en cuenta? ¿Qué no voy a tener en cuenta? Y entonces, los casos fáciles, dice, son resueltos mediante deducción de reglas. Los difíciles deben ser principios para acotar la discrecionalidad. ¿Por qué? Porque usted no puede resolver, por ejemplo, según sus libres convicciones. Usted lo tiene que resolver de acuerdo a las reglas de interpretación de la prueba y de forma de decidir que le dice la ley. Y la ley no le dice otra cosa que sea mediante los principios de la sana crítica racional. También tema difícil, pero por lo menos le sirve para una exégesis de comprobación y de reconocimiento. A eso me refiero yo, que es cuidadoso, tiene que ser cuidadoso para evitar la discrecionalidad, salvo, por supuesto, que el sistema legal al que se refiere el juez le imponga una manera, ¿no es cierto?, de que cómo debe ser interpretado esta cuestión. Esa es la excepción a la sana crítica.
¿Cuáles serían los pasos a seguir? 1. Deducir la solución de una regla formalmente válida, aplicarle el método deductivo al que me he referido, delimitar los hechos de relevancia jurídico y procesal aceptados de la causa, identificar la norma, que es el elemento normativo, y dar la solución del caso, que es el elemento final del proceso de deducción. Cuando le decía que la Corte en la doctrina de arbitrariedad nos daba nociones de sentencia, que es producto también de lo que elaboró la doctrina y precedente, que debe ser derivación razonada del derecho vigente aplicada a las circunstancias comprobadas de la causa. Y lo ha repetido el artículo 3 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y está también en la nueva Constitución de Jujuy, en el artículo 29, inciso 3. Habrán pasado todos los años, todas las leyes, pero estamos llegando a esta estadía de la evolución del pensamiento jurídico, y creo que esto son palabras casi de dieta, estas formas que con sus variantes o no han terminado en definitiva manteniendo, puliéndose en alguna medida, cambiándose en otra. ¿Cuál es el control de la solución deductiva? Hay que mirar hacia atrás el elemento de consistencia. ¿Por qué? Porque las partes han entrado al juicio bajo una serie de pronunciamientos, ya sea del tribunal o la expresión mayoritaria en doctrina, es decir, algo consistente, está presente. No puedo yo irme a otras cuestiones, todavía no, por eso es un control de la solución deductiva, pero también tengo que mirar arriba, que es el elemento de coherencia del sistema. Si una vez que yo tengo la norma, tengo que ver esa norma, ¿no es cierto?, en todo el sistema legal. Sea una ley especial, una ley general, hasta llegar al texto constitucional o al revés. Quizás en el intermedio hay alguna otra cuestión. Y también dice, en el control del método deductivo, que hay que mirar adelante, que es el elemento consecuencialista. Algunos partidarios de la decisión judicial adhieren a esto, miran a las consecuencias de la solución de la norma autónoma de este legislador interjudicial, como le llama el doctor Lorenzetti, porque en ese momento, esa comunión que hace el juez, está elaborando una norma, no con el alcance de norma general, pero sí para la solución de este caso. Pero cuando él toma un análisis, una decisión consecuencialista, ¿qué es lo que está haciendo? Está mirando lo que también dice mucho, cómo va a impactar esto en la sociedad. O sea, es un mensaje a todos. Por eso digo que la administración de justicia es del interés de una sociedad, porque sus decisiones van a importar mucho a la conducta del, por ahí me da no sé qué decir, ciudadano. No solo al ciudadano, sino a quienes viven en la Argentina, más allá que sea ciudadano. Piensen en un inmigrante que llega, que sabe de las leyes argentinas, pero acá rige el derecho argentino y tiene que también él, de alguna forma, ¿no es cierto?, adaptarse a esto. Y hay que pensar, el mundo de muchos años atrás era con gente inmóvil, que nacían y vivían en su lugar y no conocían nada de otros lugares del mundo. Hoy se da un trabajamiento humano enorme,
algunos han dicho que en realidad somos ciudadanos del mundo, porque está dada la posibilidad de ir hacia otros lugares, estudiar en otros lugares, ¿no es cierto? Hay que ver si favorecemos, estamos dentro de una época de enorme crecimiento comunicacional. Eso no nos podemos parar, ni podemos desentenderlo de la sentencia. Si yo con una sentencia pretendo, ¿no es cierto?, decirle a un caso una solución, si hay o no hay perspectiva de género, si se observó o está implicada la perspectiva de género, ahí también estoy mandando un mensaje, si digo que lo hago desde ese paradigma, y con toda posibilidad, aunque no sea tan difícil, no como modo de decisión, por lo menos como un método argumental para dar mi fundamento. Lo que sí no puedo dejar de hacer es de explicarlo al proconsumidor, el favor de él. Tengo que explicar por qué voy a dejar de lado, porque para eso tengo que hacer el control. A lo mejor no lo dejo de lado, como dice Lorenzetti. No se trata de dejarlo de lado al método deductivo. No, chico, usted tiene un problema más grande. Hay otro método, hay principios, hay reglas, hay nuevas formas de vida. Miren lo que pasa hoy con nuestro ambiente. Impensado hace tantos años, probable, alguien le haya dicho, algún visionario. Pero hoy por hoy, veo en la televisión, o en eso que muestran ustedes los chicos, en las redes, mensajes acerca del impacto de algunas cosas en el medio ambiente. Lo veo al premier de Dinamarca ocupándose de un tema que la verdad me causó enorme sorpresa. Previendo hacer legislación por el tema de la crianza de animales vacunos. ¿Por qué? Porque sí, no. Porque tienen un severo problema, ¿no es cierto?, que ellos crían. Sí, y el problema de la economía por detrás, vamos a criar vacas y vamos a dejar de criar. No, pero vamos a tener que ver cómo hacemos con esto. Ya no hay forma de seguir criando esto y así, descuidándolo al ambiente. O no precaverlo. Porque en definitiva, si no cuidamos esto, ¿qué cuidamos? Y fíjese, por ejemplo, ese paradigma. La protección del ambiente, dicho en toda la Constitución, la nueva de Jujuy, también. Y mucha legislación. Se reúnen grupos todo el tiempo para ver cómo paramos esto. Este es el derecho que viene también. Vamos a tener conflicto entre un productor y un ambientalista, porque también están los intereses no solo particulares de un sector, sino también los de todos. Lo que sí está convencido el doctor Lorenzetti, que si se trata solo de paradigma, para nosotros no es nuestra forma de decidir. Por eso, más o menos, dio un orden y la coexistencia de métodos para decidir. Como ventaja de los paradigmas, hacen posible una forma de argumento común y facilitan los debates interpretativos entre quienes tienen una mirada común. Pero entre quienes tienen una mirada común. Problemas, distintos enfoques frente a un mismo problema. Expansión de paradigmas, conflicto de paradigmas. Y es necesario establecer un mínimo de criterio de corrección para parar la interpretación subjetiva. Para parar, digo, en el buen sentido, no como una regla policial, sino hasta dónde puede ir la interpretación subjetiva cuando hace la interpretación de los paradigmas, que no están descartados para fundar la sentencia. Este ejemplo he tratado de resumirlo de Lorenzetti y creo que explicaría esto. Un juez, no hay responsabilidad del vendedor, dice
en un fallo, porque primero va el caso. Una persona de escasos recursos adquiere a ver un vehículo de muy bajo precio. El que una vez entregado presenta varios defectos. Yo más que defectos diría, tiene más que defectos, tiene serios problemas y está prácticamente cuestionado si le sirvió algo. Bueno, en verdad una defraudación, porque son vicios ocultos. Tendría que haber hecho todo un trabajo para poder ver si lo compraba o no lo compraba. Hace una demanda judicial, le toca un juez. No hay responsabilidad del vendedor. ¿Por qué? Porque la cosa entregada no hay responsabilidad del vendedor. ¿Por qué? Porque la cosa entregada no produjo satisfacción, porque el comprador no se informó sobre el estado de la cosa. Hay una norma del Código Civil que probablemente le diera la razón. Si usted no se informó, usted la compró. Está comprando un auto barato, un auto que es viejo, que es usado. Bueno, pero lo compró para usarlo, no para verlo. Que le quede ahí de adorno. Y una solución. Viene otro juez, ¿no es cierto? Y ve, interpretando a favor del comprador como consumidor, este no fue informado adecuadamente y hace lugar a la demanda. Y fíjese que dentro del método deductivo, porque la misma ley de protección de los derechos al consumidor es, como su nombre lo dice, protección de los derechos al consumidor. Eso también es un paradigma. Se trata de protegerlo a los consumidores. Lo habrá tenido que hacer el legislador por X, eso no está. El problema es para nosotros. Está. El juez se aplica el paso deductivo, el de consistencia, si la norma ya lo dice, coherencia con todo el sistema, y dice que el mercado de precios bajos y bienes usados tiene la justificación. Y no es un engaño, es un juez paradigmático en cuanto a las consecuencias de lo que ocurre en el mercado si dice otra cosa. Pues sí, bueno, esto va a ser un problema para el mercado, ¿viste? Porque en definitiva esto está dentro de las reglas de juego. A la larga, después Lorenzetti comenta esto y dice, mire, lo más probable es que eso pueda ser una solución, pero porque usted despeje el placer de estos principios, de estas cuestiones, tiene que ver algo más. Que en definitiva, fíjense, que casi, si tendemos a eso, se le va a poder producir un achicamiento en la oferta y la demanda. ¿Para qué? Para personas que no tienen tantos recursos y tienen que ir a comprar, ¿no es cierto?, a un mercado de usado, como si eso fuera una justificada diferencia. El deductivo. Aplica el paso deductivo, el de la consistencia y coherencia, pero sostiene que el caso permite el uso de la discrecionalidad basada en los principios del favor débil, en favor del débil, y hace lugar a la demanda. Son 4 modos de fallar. Lo que sí me queda claro, y es lo que quiero transmitir, y donde veo el enlace con las funciones del secretariado, que usted cuando se le plantea un escrito o una dificultad jurídica, no tiene más remedio que hacer lo que decía López Eriarte el otro día. Primero, tiene que ir y verlo al código. Si hay un problema de este tipo, de otro tipo, tiene que ubicar la norma del código. Si aparece alguna que está en contradicción con esto, no sabemos bien cómo vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque está bien, usted no tiene normalmente cuando hace lugar un simple pedido, no tiene que fundamentarlo al pedido. Porque hay un sistema de coherencia, el artículo tal. Alguna vez se tendrá que explicar.
pero sobre todo cuando dice no al lugar, va a tener que explicar muy bien y fundamental. Y en eso no nos salvamos nadie de lo que estamos en el sistema de justicia. No somos dueños de la discrecionalidad absoluta. Lo primero es esto. Ninguna novedad, doctor Cosentino. Pero ¿sabe en qué lo quería llevar yo a esto? Que esto es desde los primeros actos procesales hasta el producto final, que es la sentencia. En todo campea esto. Y a lo que voy. Usted ve el secretariado en función de su proyección, y sí. Yo no creo que alguien diga, no, yo me quedo. Y si lo dice, yo me quedo en esto, nada más. Pues bien, esa será su finalidad. Pero no está exento aún dentro de su finalidad de observar esto. Por eso yo dije que hay que crecer en la justicia. Cuando vine acá en el 79 no me imaginaba que iba a estar hasta ahora. Pero ¿cuál es la forma posible de que puedo hacerlo? Pude todavía. ¿Por qué? Porque para poder estar más o menos tranquilo, siempre tuve que cumplirlo, no como una obligación con nadie, sino como una obligación conmigo mismo, para crecer, para tener algo para mí. Mi sueldo, mi renta, mis recursos, es mía, pero yo soy una inversión del Estado. Y lo que no puede hacer nunca una empresa es descuidar sus recursos, no mantener en valor sus recursos, hasta que pueda, uno diga, basta. Y hay un tema también, que es mentor y es capital en esto. Si se me permite, para hacer un break, lo voy a decir. Ya qué novedad lo que dice este hombre. El problema de la justicia. Hace mucho tiempo fui ahí al Teatro Mitre. Mucho tiempo estaba Guillermo Enope, el autor del código. Estaba Isidoro Eichner. Creo que estaba Carlos Alvarado Belloso. Gente de mucha prosapia jurídica. Bastantes años. Y había un jurista uruguayo. En definitiva, nosotros dentro nuestro, estoy seguro, que nadie deja de entender esto. Señores, se trata de hacer justicia. Ni en el bionaturalismo, ni en el derecho puramente objetivo. Justicia, que no es caprichosa, tiene su método, tiene su discrecionalidad. Y el jurista uruguayo, cuyo nombre yo no me acuerdo, sí, pero ¿cómo es la realización de la justicia, doctor? Mire, hay tantas definiciones según la postura filosófica que usted adopta. Yo no voy a dar ninguno. Ya lo han hecho los filósofos, o los que estudian deontología jurídica. Pero sí me quedaron sus palabras. Mire, dice, la justicia es como una estrella que brilla. Parecerá muy poética, pero siempre lo pensé. En el cual queremos alcanzar. Y alguien me contestaba, pero a veces está nublado. Pero la estrella siempre está. Así que vamos a hacer un descanso y voy a cederle la palabra a ustedes para que me hagan algunas preguntas, si fuera de su interés. Un descansito, por favor. Con el sistema integral de gestión judicial, al cual le tengo mucho respeto porque todavía estoy, digamos que, en un proceso de aprendizaje y necesito llegar a mayores precisiones, no desde el punto de vista informático o técnico, sino desde mi punto de vista, para poder hablar de eso. Lo que sí veo que es una forma enorme en cuanto a las posibilidades de crecer, en cuanto a una serie de cuestiones que antes eran imposibles. Yo empecé con la máquina de escribir, pasamos a la computadora y ahora estamos con esto.
Pero también me planteo una serie de novedades que me exigen a mí mismo una serie de pasos que debo dar para volverme confiable y yo poder confiar bien en el sistema, que está bien, tiene un impulso, una propedéutica que después de la pandemia nos trajo para acá como nuestra nueva realidad, inclusive en los claustros judiciales. Y he leído en la Constitución última que hay una preocupación del constituyente también para que esto sea de acceso a todos los estratos de la sociedad. La capacitación, no en el sentido riguroso, sino siempre lo veo desde el punto de vista de la utilidad. Cuando yo salga de acá, estoy seguro que el mundo va a estar más informatizado, va a estar más comunicado, y hay que tener conectividad también para desarrollarnos en ese sentido. Por eso creo que está bien la previsión de la Constitución. Es más, también tengo que hacerle desde ya un pedido al presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, porque yo voy a ser el primer inscrito para ir a la escuela del manejo informático del sistema de gestión judicial, porque nos hace falta, y veo que es un desafío que está provocando, ¿no es cierto?, una serie de interrogantes, y no vendría mal que utilicemos la sede del Colegio de Magistrados, o en la medida que la Suprema Corte de Jujuy lo estime en una forma colaborativa o asociativa, de que podamos tener eso dentro del secretariado o dentro de la estructura judicial para los jueces también. Sin ninguna duda, no pienso dejar de aprovechar todo lo que haga falta para poder conservarse de alguna forma en la tarea esta que estamos todos los días. Desde ese punto de vista, es también algo que yo estoy diciendo, comprendo las dificultades, yo mismo las tengo, pero no queda otro camino más que superarse. Las posibilidades de moverse dentro de la estructura judicial, usted no tuvo concurso. No, en mi época no había. Esas son sus épocas. Yo no hablo de probarme si soy capacitado o no soy capacitado. Hablo de informarme. Ustedes tienen una gran ventaja al formar parte de la institución que administra justicia, de estar cerca. Antes no existía la posibilidad también quien venía de fuera de litigar. Ahora tiene esa forma, pero dentro de lo que es la estructura nuestra, ¿qué tenemos que hacer? Si no da tiempo todo esto para... Debe dar tiempo. Hay que buscarse, como yo me busco mis cosas, como me puedo buscar mis recursos en función de la finalidad que yo tengo. Ya a veces me tengo que quedar, usted trabaja en un horario, casi siempre sí es el horario, como todo, pero no se termina ahí el asunto, ahí va. Hay veces que son las noches hasta tarde, y a veces no la noche, en cualquier momento, donde uno está. El problema jurídico lo sigue. ¿Por qué? Porque usted tiene que venir y dar una respuesta. Y voy al concurso, a la plebiscitación de la gestión, todos los días, con el fallo. Hasta ahí nomás. De su experiencia como juez, ¿qué cantidad de casos difíciles de tocar, casos fáciles? Porque normalmente... Bueno, como dice Lorenzetti, empecemos por esa selección. Si solamente fueran todos casos difíciles, no nos alcanzaría ni las cabezas ni los tiempos. La mayoría, yo podría decir, gracias al método deductivo, que empiezan, ¿no es cierto?, por ser casos más bien fáciles. Desde ya que hay una postura, que era del método deductivo, que dice que si usted utiliza este método, todo es fácil. No es verdad. Llega un momento, no recuerdo específicamente un caso de norma operativa, ¿no es cierto?, que vendrían a confluir para decir, me salgo de esta norma, hago un juego de normas o un juego de fondo después. No hace mucho tuve que dictar una sentencia remontándome a la época del éxodo de Jujuy,
el tema de la prescripción adquisitiva de la iglesia y el convento de San Francisco. 400 años, pero no tenían el título. No sé si estará bien o no, es reciente el pacto. Sé que ya el Estado hizo una transacción y con los honorarios todo se dio por terminado el tema, pero tuve que ir a ver si había algo en el derecho de India, tuve que ir a ver cómo era esto en el derecho patrio, y esto pasó después que se hizo, digamos, en la época fundacional de la República, con toda la problemática, ¿no es cierto?, que significó la transición del régimen hispánico, el derecho de India, derecho patrio, y después ya con la Constitución Nacional, con la legislación nuestra legislación posterior. Fue un repaso de una serie de normas, no en el sentido de la dificultad por conflicto de normas, sino de mirarlo al caso de una perspectiva histórica sin hacer historicismo, porque para eso no es un fallo, sino que usted tiene que ir diciendo por qué va mirando esto de este modo. A la final llegó a una conclusión gracias a un artículo que tenía el código de Vélez, porque esto es más acá, pero lo otro que estoy hablando del siglo XVI. Entonces le tuve que aplicar el código, porque no tenía otra norma más cercana. ¿Por qué no es el Código Civil nuevo? Porque el artículo 7 le dice todo lo que pasó es durante la vigencia. Bueno, esto fue más allá de que entró en vigencia el código, pero también entró en vigencia en el tiempo que se estuvo produciéndose los hechos de la posesión animus domini, estando vigente el Código de Vélez. Entonces el mismo Código de Vélez dice ahí que si, según las otras normas, las que estuvieran vigentes, cuando entra en el año 1879 en vigencia el Código Civil, dice que se van a aplicar las normas de este código. Y si tuvieran un caso de prescripción anterior más extenso, no, dice, se van a aplicar las normas de este código. O sea, usted tiene 1 de enero de 1879, ley 360. Primero, entró en vigencia el código. 1 de enero de 1971. 20 años. Pero cuidado, que el nuevo Código Civil y Comercial nuestro no obliga a poner, por eso también lo puse. Porque tuve que traer a esa norma también para ponerle una fecha. Es importante, por los actos de disposición, aunque sea una sentencia de tipo declarativa, obligó a consultar una serie de normas. Ahora, no hubo conflicto, más bien lo que les diría, que traté de ver la cosa, ¿no es cierto?, no sé si con un sentido argumentativo, pero para ordenarlo al método deductivo, porque en medicina sí es deductivo, porque tengo que aplicar a la norma. Y todo el desarrollo es más bien para justificar una decisión. Bueno, hasta ahí no. Hay una pregunta de chat, dice el doctor Buciñani. En su experiencia y teniendo en cuenta que el artículo 43 del CPC le da amplias facultades al secretario para suscribir con su sola firma decretos de mero trámite y las notas del codificador a mi entender, tienen un criterio amplio, ya que hablan de decretos de cajón. ¿Cuál es su criterio? Amplio, que el NOPEC habla en el 43 de decretos de mero trámite como decretos de cajón. ¿Cuál es su criterio? ¿Restrictivo o amplio en relación a las facultades que tiene el secretario en el trámite para firmar decretos simples? El mismo código autoriza cuáles son los decretos que puede hacer el secretario con su sola firma. Es más, en algunos no tiene que esperar que el juez le diga nada. Tiene que devolverlo o tiene que aceptarlo sin esperar que el juez le esté diciendo que haga. Doctor, ¿cómo esto se trata de capacitación para los secretarios? Y esto que estamos hablando justamente respecto a este artículo, que es una duda siempre de muchos secretarios, más cuando recién inician sus tareas de trabajar con determinados jueces. ¿Qué le parece o qué opina usted respecto a que esto es un ida y vuelta?
El tema es que por ahí el secretario, cuando recién empieza, no tiene tantos conocimientos de cómo se maneja el juzgado, o en la sala, o donde le toque intervenir. ¿Qué papel o cuál es el compromiso de los jueces o de los superiores para capacitar a los secretarios o cómo indicarle a los secretarios a dónde tienen que apuntar o cuál es el criterio que sigue la sala o el juzgado en este aprender y en esta capacitación? O sea, esto para mí tiene que ser un ida y vuelta y un compromiso. Absolutamente. Tanto del secretario como usted está diciendo, aprender. El problema de la mesa judicial o de la oficina judicial, yo lo miro. Dijo el doctor López Iriarte acá en la otra conferencia que esto era, el trámite era la responsabilidad de los señores secretarios, señoras secretarias. Sí. Y del juez también. Esta Porque capacitación por ahí usted tiene que tener la puerta abierta, nunca cerrada. El que pregunta no está perdiendo el tiempo. El que pregunta está trabajando. Y se supone que si usted es el que comanda la nave, también le tiene que decir cómo es la forma que usted quiere, pero no para todo, porque se supone, ¿no es cierto?, que usted bien me dijo, doctora. Por eso yo dije que hay que crecer en la justicia. Lo que yo no puedo dejar de señalar también es que no puede salir corriendo todo y decirle al juez, hágame o dígame todo esto. Primero, fíjate cuál es el problema, dónde es el punto álgido de esta cuestión. Y pensame una probable solución. Porque no es solamente el interrogatorio, sino la práctica. Es cómo trabaja, cómo esculpe esto. En eso es un sujeto activísimo, por eso dije que esto nos trasunta a todos. Yo sin duda soy proclive más bien, y me lleva mucho tiempo, por eso estoy aterrorizado con la máquina, porque llegan todos los decretos, los requerimientos de firma, pero también estamos en el tribunal, ¿no es cierto?, con los secretarios, y los secretarios también los tienen que hacer con sus empleados, ¿no es cierto?, haciendo esto. Porque ¿para qué lo vamos a compartimentar tanto si tenemos vasos comunicantes? Y son para eso. Es más, uno le puede preguntar a otro cuál es el problema. Y yo nunca le dije a ningún secretario de ningún fuero que no puedo conversar con él. ¿Por qué no? No porque el juez de él no hable, ¿no? Digo yo eso. No, bueno, Sí, no. usted habla por usted y hay que comprometer en la participación. Para mí es una obligación todos los días para poder ir llevando esto. Si ni siquiera me di cuenta cómo pasó tanto tiempo. Para mí fue la forma. Digo que el trabajo tiene varias expresiones y nadie deja de decir que tiene una naturaleza penosa. Sí, pero no tanto. Las dificultades sobre mí, sobre la cosa y sobre lo que ofrece el medio. Pero cuando yo aprendo, cuando yo manejo algo, se llama fruición. Es la conformidad de estas cosas que están dando vueltas conmigo mismo, con mi propósito, con mi proyección. Vaya, alguna vez estuve dispuesto a decir, de acá me voy, hace mucho tiempo, porque no veía mi proyección. Yo le llamaba a ese cargo la Siberia. Ustedes no están ninguno ahí. ¿Sabe por qué? Porque me había sacado del derecho. Y yo no podía sentirme, ¿no es cierto?, que eso no era posible. Y me busqué una posibilidad para poder seguir haciéndolo, ayudando con los dictámenes de lo que era el fiscal del Superior Tribunal de Justicia. No ayudando así de buenito, te hago yo el dictamen. No, con toda mi intención de poder crecer, para que alguien pueda valorar esto alguna vez. Siempre hay alguien que nos está mirando, aunque crean que no. Y si no me ven, me tendré que procurar una oportunidad para que me vean.
Ah, pero ¿cómo fabrico la oportunidad si todo el tiempo tengo? Aún en la hora que tengo que estar en mi casa y haciendo esto, leer de lo que me guste, pero de todo, no solo tratados jurídicos, de todo. Yo creo en la educación en un sentido universalista. Es más, lo aprendo con la pericia del médico, del ingeniero, de un práctico. No es tan tarea penosa. Yo siento que, bueno, tuve oportunidad, lo pude conocer. Y si no, me la buscaré. Como le dije en el tema de poner una escuela permanente para ir a hacer capacitación en el manejo del sistema integral de justicia, de la gestión judicial. Son ideas, son razonamientos. Por eso es que he sentido también que si venía a hablar era para poder decir algo, en el sentido de un aporte y de pedirle, ¿no es cierto?, también que en lo que ya hace exclusivamente a la postura de cada notario, haga comulgar sus intereses particulares con un fin común, que para eso estamos, y tenemos la suerte. Yo considero, no sé si suerte llamarlo, tenemos la facilidad, porque sería horrible que yo haya hecho tantos años en esto sin sentir el afecto, el apego que hay que tener, pero en cualquier actividad que uno haga, hay que tratar de lograrlo. Y si es por obligación, ver, de cumplirla, pero también no olvidarme de mis fines, que no son negociables. Las personas humanas en el derecho está ahí muy alta. Y también interesa. Acá le he leído también un par de artículos. No sé si tiene otra pregunta. Por acá, doctor. Buenas tardes. Daniel Alfonso, mi nombre. Recientemente, asignado aquí una habilitada en la nueva primera 4. No te escucho bien. A ver, ahí. ¿Se escucha? Ahora sí. Recientemente le indicaba que, bueno, estoy afectado por una habilitada. Está en primera instancia en un juzgado. Así es. Sí. Ahí estaba yo antes. No, es increíble lo que veo, resalto el gran equipo de trabajo que me tocó y el tenido día a día, lo desafiante que también es este rol de actuario de alguna manera. Y yo lo he escuchado atentamente, esta cuestión, uno escucha muchas veces su exposición, la palabra justicia, ¿no? Más allá de que uno, muy claro, digamos, bueno, la dije como título, pero también sí, como destino final, como propósito deontológico, ¿no? Correcto, en eso, o sea, yo ya voy a llegar a mi consulta, por ahí mi consulta consiste en preguntarle su apreciación o valoración de la noción de justicia, pero justamente en este despliegue o cumplimiento del rol de los funcionarios o de los magistrados en ese cometido final de hacer una sentencia justa, ¿no? Más allá del encuadre jurídico, de analizar los hechos controvertidos, la conducencia de la prueba y demás, arribar a ese decisorio de una sentencia justa. ¿Qué apreciación o qué noción le puedo compartir la mía, ¿no? ¿Qué noción o qué concepto personal tiene la palabra justicia? Por ahí yo la que puedo compartir acá con los presentes es de alguna manera sería un principio moral que inclina al hombre, ¿no es cierto?, a obrar y a juzgar conforme a la verdad o siendo a la verdad, dando a cada uno lo que por hecho corresponde y de alguna manera recompone situaciones de desigualdad, pero me gustaría preguntar o escuchar. Por supuesto, yo les dije que no era una definición lo que yo miraba, porque hay muchas que tienen la intencionalidad. En filosofía jurídica, en filosofía de derecho, se estudia totalmente el tema de la justicia desde el punto de vista aún científico de la propia ciencia filosófica, o sociología o deontología como valores. En lo personal me pregunto usted. Sí, gracias, doctor, por compartir una. Mire,
Por eso hice la cita del Teatro Mitre y del jurista uruguayo. Usted muchas veces cree que está haciendo justicia y puede equivocarse. Se casa con la sentencia en un fallo. Es una lucha, es algo a conseguir. Por eso me gustó lo del uruguayo, porque siempre tiene que ser eso, como una finalidad la que hay que arribar. Estas normas que nos dan son para arribar a ese resultado. Pero en lo personal creo que no voy a dar una definición porque sería atribuirme condiciones o utilizar cuestiones científicas, y usted me pregunta de algo personal. Mire, si yo hago justicia, ¿cómo se explica que usted le revoquen un fallo? Y que los otros jueces también son de la administración de justicia. Entonces, por eso me paré en eso. Y a la larga es más bien algo que siempre tiene que estar. Lo que no puede dejar usted de hacer en un fallo es dar los fundamentos, el razonamiento por el cual usted entiende que eso es justicia. Y tiene que ser un razonamiento elaborado, científico, no caprichoso, no discrecional. Porque si no, ¿cómo le diría? A ver, mi opinión personal de la justicia. Mire, capaz que del doctor y de los doctores distintos, y a veces no le van a dar la razón en el fallo. ¿Qué no es justicia? Yo digo que aún en la decisión revocatoria, y en una de esas está muy bien revocada, y en una de esas no. Pero lo que no debe dudar usted es que nuestra finalidad es hacia eso. Por eso le decía lo de un objetivo a conseguir que debe animarnos en la lucha, que no es fácil. Me estaba olvidando de una frase que me puso al final de mi trabajo la doctora Eugenia. Los jueces no son gigantes morales o intelectuales, ni profetas ni oráculos, ni meros portavoces o máquinas calculadoras. Son trabajadores humanos, demasiado humanos, que reaccionan del mismo modo que lo hacen otros trabajadores ante las soluciones del mercado de trabajo en que actúan. No sé si lo voy a decir bien. Richard Posner, How Jack Sing. En el nuevo proyecto de Código Procesal Civil y Comercial se propone que el recurso de inconstitucionalidad se sustancie y se conceda en la instancia anterior. ¿Qué opina con respecto? Sobre eso he hecho una opinión en mi trabajo como representante del Poder Judicial que me había nombrado en su momento superior. Hoy la Suprema Corte no ha variado en eso, y he hecho una observación sobre ese punto. No sé si le contesto mi pregunta. Si he hecho una observación es porque he puesto también, ¿no es cierto?, algo a lo que usted está sugiriendo dentro de lo que implicaría variar una cosa con las nuevas disposiciones. Pero no me haga hablar ahora, porque le estoy diciendo que sobre ese punto yo he dado una opinión también. Y se le hice conocer al secretario del gobernador, el doctor Zuleta, y también al superior tribunal, como una opinión. Bueno, le damos un aplauso al doctor, le agradecemos.